Listo. Buenos días, doctora Marta Force. Mi nombre es Gabriel y junto con mis compañeras cursamos primer semestre de la carrera de biotecnología en la Universidad Técnica de Ambato. Esta Buenos entrevista, días, Gabriel. buenos días. Esta entrevista tiene como objetivo principalmente conocer un poco acerca del funcionamiento y la importancia de un comité de ética en instituciones educativas como lo es la universidad y así como su experiencia personal y punto de vista del mismo. Bien. Ya, Me sí, gustaría partir por la primera pregunta, que es, ¿por qué decidió usted ser parte del comité de ética? Ahora que ya se le escucha un sí, poquito bueno, mejor. realmente la primera vez que participo en un comité de ética fue en el comité de ética del INSPI. Y realmente, pues el Ministerio de Salud Pública, donde yo trabajé los primeros años que estuve acá en Ecuador, me solicitaron que fuera a apoyar a ese comité porque era un comité de ética de la única institución de investigación pública que tenía el Ecuador y necesitábamos reforzar ese comité. Yo tenía una experiencia previa de conformación de comité de ética para los hospitales en Cuba y bueno, ya tenía pues una idea de cómo funcionaban estos comités y el papel importante que juegan en la investigación en seres humanos. Y después acá en la universidad pues también me solicitaron por la experiencia que yo tenía pues y como era también docente investigadora pues conformar un nuevo comité para la universidad porque aquí había uno pero en esos momentos estaba cerrado por el MSP y bueno me solicitan que me empiece toda la documentación para poder ser reconocidos como por el MSP, el Ministerio de Salud Pública. Aquí hay que tener en cuenta que los comités pues solo pueden evaluar proyectos si tienen ese reconocimiento del MSP. Es un trámite que hay que hacer, pues documentación, reglamentos, manuales de procedimientos y bueno, alguna otra documentación que el ministerio solicita, evalúa y después pues les da pues o no el reconocimiento para poder pues evaluar nuevos proyectos. Listo, Doc. La siguiente pregunta me gustaría saber, usted nos había comentado que es presidenta del comité de ética. Sí, soy la presidenta del comité de ética. ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, de forma general, bueno, los reglamentos de los comités de ética tienen bien establecidas las funciones de cada miembro. Bien, están escritas, están bien delimitadas. Yo lo que hago generalmente, pues, es recibir las solicitudes de evaluación de los proyectos y evalúo el riesgo que tienen esos proyectos. Tenemos como checklist o lista de chequeo para saber si la investigación tiene riesgo o no. La normativa pues divide los riesgos en sin riesgo, riesgo mínimo y riesgo mayor al mínimo. Y en dependencia del tipo de riesgo, pues así hay diferentes tipos de revisiones. Por ejemplo, las investigaciones que son sin riesgo generalmente se conocen como investigaciones exentas, donde el comité no tiene que aprobar esa investigación, solamente pues hacer una carta diciendo que la investigación no tiene riesgo y que por eso se considera exenta. Una investigación con riesgo mínimo pues va a pasar por un proceso de revisión expedita donde se reúnen al menos los 5 perfiles que el Ministerio de Salud Pública indica para un quórum mínimo y bueno, analizan pues esas solicitudes. Si hay una investigación que tiene un riesgo mayor al mínimo, pues generalmente las reuniones, o sea, la revisión se llama de comité en pleno, donde los 11 miembros que pertenecen al comité de la universidad, pues se reúnen, ¿sí? Y bueno, deciden sobre la aprobación o no de el proyecto. Ya. Y Ya. en cuanto a esos riesgos o problemas, ¿cuáles son los más comunes y cuáles son los más Bueno, peculiares? mira, cuando tú tienes una investigación donde hay una interacción directa, sujeto, investigador, la investigación tiene un riesgo mínimo.
Cuando estás haciendo, por ejemplo, experimentos como son los ensayos clínicos, pues ahí el riesgo es mayor al mínimo y por tanto esta investigación pues tiene que ser vista o aprobada por todos los miembros del comité. Y las exentas son aquellas, por ejemplo, donde se utilizan bases de datos anonimizadas o bases de datos secundarias que están, por ejemplo, ya publicadas en el INEC, en el MSP, o son revisiones de la bibliografía o revisiones anónimas de políticas públicas. O sea, hay una serie de condiciones que también están establecidas en la normativa, donde tú puedes decidir si tu investigación tiene riesgo o no tiene riesgo. Generalmente, si tú vas a revisar, por ejemplo, hay una nueva ley de protección de datos acá en Ecuador, donde te dice que tú ya no puedes revisar, por ejemplo, las historias clínicas, que los médicos, por ejemplo, era muy habitual que los médicos revisaran las historias clínicas de los pacientes, pues ahora con esta nueva ley de protección de datos, los médicos no pueden revisar las historias clínicas al no ser que exista un consentimiento informado por parte del paciente que dé su autorización para utilizar los datos que están en la historia clínica con fines investigativos. Por ejemplo, esta entrevista que estamos haciendo, tú estás haciendo un estudio que a lo mejor no es de salud, porque ya ahora no solamente los comités de ética revisan proyectos relativos a la salud, sino cualquier investigación donde tú pues tengas una interacción con un sujeto de investigación, pues tienes que tener una autorización del comité de ética. En buena lid, esta entrevista que tú me estás haciendo tendría que tener pues una aprobación del comité de ética, ¿sí? Pero bueno, accedí porque sé que es un trabajo que ustedes tienen que entregar para alguna asignatura. Buenos días, doctora Buenos Marta. días. Continuando con las preguntas, tenemos ¿de qué tipo de proyectos se encarga dentro del comité de ética? Bueno, nosotros recibimos cualquier proyecto que donde intervengan seres humanos, independientemente de la rama de la ciencia, ¿sí? Puede ser un estudio de la Facultad de Arquitectura, de la Facultad de Ciencias Sociales, Matemáticas, cualquier investigación donde el sujeto humano, sus muestras biológicas o sus datos, pues tienen que pasar por el comité de ética. Eh, ¿Qué tipo de limitaciones poseen? Bueno, yo por el momento el comité de ética no tiene ninguna limitación al momento, porque tenemos 11 miembros, tenemos una cantidad suficiente para poder pues cumplir, porque hay también tiempos establecidos para dar respuesta a los investigadores, dependiendo también del tipo de investigación. Hasta ahora, como el comité solamente lleva aproximadamente, no llega al año, pues nos ha sido suficiente. Además, en la normativa nueva que surgió pues el año pasado, pues indica que los comités de ética para su funcionamiento tienen que tener pues una oficina, tienen que tener los recursos, tienen que tener computadoras, teléfonos, lugares donde imprimir, un salón de reuniones. Los miembros del comité pues ya se les reconocen la carga horaria, las horas que le dedican al comité. Por el momento, les puedo decir que no hemos tenido ninguna limitación. Lo que sí, por supuesto, el reconocimiento por el MSP no es un proceso fácil, ¿sí? Como nosotros empezamos casi de cero, pues tuvimos que escribir el reglamento del comité, el manual de procedimientos, los PETs, y bueno, eso originó que el ministerio pues te revise y hasta que no entienda de que los documentos están pues acorde a la normativa existente, pues no te da la aprobación y eso se puede demorar pues unos 3 meses. Todos los comités sufrieron pues ese cambio porque hasta el año pasado había un acuerdo ministerial, que era la 4889, que era la que regía el funcionamiento de los comités, pero en agosto del año pasado aprueban y todos los comités tuvieron que adaptarse y transformar sus documentos a esa normativa. Eso es el proceso más complejo
que pudiera existir de tener pues una aprobación por el Ministerio de Salud Pública. En caso de rendir cuentas a un organismo de control, ¿qué organismo es? Al Ministerio de Salud Pública. Todos los meses, pues, hay que brindar un informe, un reporte mensual de todas las investigaciones que se aprueban. Y por supuesto, hay cada cierto tiempo, hay que, por ejemplo, revisar otra vez el manual, revisar los reglamentos, hay que mandar pues un plan de capacitación anual de todos los miembros. Y a final de año, pues hay que enviar un informe de gestión al Ministerio de Salud Pública. Bueno, ya. Bueno, en primer lugar me presento. Mi nombre es Karina Barahona y al igual que Gabriel somos estudiantes de biotecnología. Para continuar con las preguntas, me gustaría saber qué es lo fundamental para que un proyecto sea rechazado o aprobado o qué tienen en consideración. Bueno, nosotros tenemos que evaluar los aspectos metodológicos, los éticos y los legales. Bien, si un proyecto pues no está bien metodológicamente, pues nosotros consideramos que no es un proyecto ético. Por tanto, nosotros evaluamos que haya una concordancia entre el título, por ejemplo, los objetivos generales, las preguntas de investigación, el problema que están estableciendo, si el diseño de la investigación pues corresponde a los objetivos. Si con ese diseño que está planteando el investigador puede pues contestar a sus objetivos y a su pregunta de investigación y también, por supuesto, pues si la parte estadística, los análisis estadísticos que propone el investigador, pues le permite conocer pues el problema que está abordando. De la parte ética, pues nosotros tenemos que ver que se guarde, por ejemplo, la confidencialidad de la identidad de los sujetos, que el consentimiento informado tenga todos los acápites que el Ministerio de Salud Pública pues exige. Ahí el ministerio tiene dos modelos para consentimiento informado, uno que tiene las consideraciones mínimas y otro que tiene que ver con las muestras biológicas, los datos de las personas. Como les comenté, hay una ley de protección de datos que no permite revisar documentación de sujetos sin su consentimiento. Y bueno, nosotros vemos que la base de datos, por ejemplo, que estén usando los investigadores, haya sido anonimizada según procedimientos estandarizados para anonimizar la información, que, por ejemplo, los niños o las personas que son vulnerables, pues tengan también una doble protección. Los niños, por ejemplo, tienen que, además de asentir a participar en la investigación, si tiene más de 12 años, pues tienen que tener también el consentimiento de sus padres o los representantes legales. Así también aquellas personas que tienen alguna discapacidad mental para poder dar su consentimiento en participar en la investigación, pues tienen que tener un representante legal. Y bueno, en cuanto a los aspectos jurídicos, por eso los comités tienen siempre, como no, o sea, entre los perfiles que exige el Ministerio de Salud Pública, tiene que tener un abogado. Y ese abogado pues también verifica que toda la investigación se esté realizando de acuerdo a la normativa que existe vigente en el país. Pero además, todas las investigaciones en seres humanos también tienen en cuenta normativas internacionales, como son, por ejemplo, la Declaración de Helsinki, ¿sí? Donde pues hay una serie de principios que uno tiene que observar para hacer una investigación en seres humanos. Ok, ¿y usted considera que dentro del sistema para revisar proyectos y presentarlos existe algún tipo de falencias o existía algún tipo de falencias? Bueno, para evaluarlo no sé, porque yo nada más que puedo hablar por mi comité. No sé cómo los demás comités están evaluando, pero sí nosotros estamos recibiendo proyectos que no podemos aprobar de una primera vez, porque sí tienen falla en la parte metodológica. Nosotros recibimos pues a veces trabajos de titulación, pero también que son estudiantes de pregrado, que bueno, dependen mucho también del tutor que tengan.
Pero hemos recibido proyectos que son de posgradistas que también tienen faltas metodológicas. No hay una coherencia lógica entre lo que quieren investigar y la forma de plantear su investigación. Por tanto, generalmente nosotros no aprobamos de la primera revisión. Generalmente, pues tenemos que mandar a que el investigador pues revise su protocolo y haga los cambios que le solicitamos para poder después hacer una aprobación definitiva. Y algunas que no podemos aprobar, ¿sí? No te Disculpe, oigo, no Doc, te oigo, sí. yo tengo una duda. ¿Ese consentimiento que se requiere para revisar la información de los pacientes no entorpecería el trabajo de los doctores? Bueno, eso es claro, pudiera ser una barrera porque habitualmente en todos los lugares del mundo pues el médico revisaba la historia clínica para hacer estudios retrospectivos. Bien, sacaba datos de la historia y bueno, con eso podían hacer sus investigaciones. Generalmente los posgradistas pues hacían este tipo de trabajo, porque los demás tipos de investigación pues llevan eh, son estudios que son transversales, llevan pues ese consentimiento del paciente, son mucho más complejos que revisar una historia clínica, pero también no es justo que una persona, que el médico, pues revise información que están en la historia clínica que no se recogieron para investigar, sino para atender al paciente, o sea, la parte asistencial, utilicen sus datos para hacer sus trabajos. Por tanto, con esta nueva ley que existe, pues es justo que el médico llame a los pacientes y le pida un consentimiento para usar los datos con fines investigativos. Es una barrera porque ya estábamos acostumbrados a utilizar ese tipo de estudios, pero también pues hay que considerar que el sujeto tiene derecho, ¿verdad?, a saber que sus datos, aunque no aparezca su nombre, los están utilizando para alguna investigación. ¿Ya? Sí, Doc, listo. Muchas gracias, le agradecemos por su tiempo y por considerarnos para esta entrevista. Todo Entonces, lo que nos, bueno, todo lo ya que nos ustedes ha saben cómo es que funcionan estos comités y bueno, espero que salgan bien en esa tarea que tienen que entregar. sí, Doc, todo lo que nos ha contado ha sido bastante interesante. Ya. Entonces, bueno, me alegro mucho que les sirva. Listo. Y Podemos ya bueno, finalizar. Muchas gracias. bueno, no, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.